Bueno, muy bien, buenas tardes a todos, a todas. Continuamos hoy con nuestras actividades. Recordamos que estamos, para quienes se están sumando ahora y no han participado en los encuentros anteriores, estamos en la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos, transitando un curso que para nosotros es muy interesante, muy complejo, que pone en tensión a muchas categorías, que es el curso de Cultura, Educación, Innovación Tecnológica y Conocimiento. Y bueno, ya tuvimos las presentaciones anteriores, decir que nos estuvieron acompañando en su momento Luis Bonilla de Venezuela, que abordó el tema de capitalismo y reproducción de conocimiento, y también en la misma jornada estuvo de Colombia Carolina Jiménez Martín, que, bueno, reflexionó acerca de la dominación capitalista de América Latina. Y en el día de hoy, bueno, vamos a tener la compañía de Jorge Cardelli. Bueno, la modalidad que nosotros tenemos, ya inmediatamente voy a pasar a presentarlo, es escuchar al profesor, a la profesora invitada que nos acerque sus reflexiones, porque nuestro propósito en la especialización, pero a su vez, dada la coyuntura cada vez más compleja a nivel mundial, local, regional, y teniendo en cuenta cómo logra diferentes metamorfosis el desarrollo capitalista y los problemas que hay para comprender la importancia de las alternativas, entendemos que desde ámbitos como esto, el Centro de Pensamiento Crítico, la Fundación de Investigaciones Políticas y Sociales y otros colectivos que nos acompañan, nos hemos empeñado, mejor dicho, en una gran lucha acerca de construir argumentaciones para romper las miradas apologéticas que tenemos en la academia, tenemos en la política, tenemos en la vida gremial, en la vida institucional. Entonces, este es nuestro desafío. También decimos que este es un curso que está integrado por un equipo docente. El profesor responsable es quien nos está acompañando en este momento, el profesor Julio César Gambina, y también de nuestro colectivo nos acompañan docentes vinculados, algunos por sus experiencias, por sus estudios, sus investigaciones, en aspectos más vinculados a lo pedagógico, a lo educativo. Tenemos a Sonia Pereira, a Jorge Giuliani. También nos acompaña como docente un sociólogo, Emilio Cebeso, y también de la comunicación, Ernesto Elorza, que se dedica a todos estos temas. Es decir, el curso busca poner en tensión más que integrar estas categorías. Dicho esto, bueno, voy a referirme a 3 o 4 aspectos del invitado, que son, por supuesto, insuficientes. Jorge Cardelli es un matemático, es profesor, investigador universitario, hoy jubilado, y es un especialista en metodología de la investigación. Y fue director de la Escuela de Formación Pedagógica Sindical de Cetera, desde su fundación, desde sus orígenes, hasta el 2009, el año 2009. Jorge es una persona de más de 20 años como dirigente sindical, docente, miembro de la conducción de CETERA y dirigente de la CTA, consustanciado con los problemas educativos, de investigación, de extensión,
que nos viene muy bien sus reflexiones, pero también ha tenido una participación política muy importante y en un periodo significativo. Fue diputado nacional en el periodo 2009-2013 por el Proyecto Sur y en la actualidad es profesor del Instituto de Profesorado de IMPA, una de las primeras empresas metalúrgicas recuperadas en mayo de 1998, que tiene una orientación de educación popular. Además de estos datos curriculares, Jorge es un amigo y es un colaborador con el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, con la investigación, que de manera directa ha estado con nosotros, más allá de otras participaciones que ha tenido en otros colectivos. A nosotros nos ha acompañado en épocas fundacionales, cuando el Centro de Pensamiento se creó y tuvimos la primera actividad pública un 24 de mayo del 2017, nos estuvo acompañando, en el 2018 y 2019 también. Y bueno, de esa manera ha estado presente en la etapa fundacional nuestra. Por lo tanto, le damos la bienvenida, estamos muy agradecidos y fundamentalmente, como decimos siempre, agradecemos el tiempo de aquellas personas que, bueno, colaboran en este proyecto y concluyo con esto, que es un proyecto pedagógico militante. Esto quiere decir que estamos en una universidad pública que todavía sostiene y busca reproducir que los posgrados sean rentados, que los participantes paguen cuota y que los docentes cobren sus honorarios aparte de sus ingresos como docentes. Bueno, este es un proyecto pedagógico que cuenta con 17 docentes locales, todos pertenecientes a la Universidad Nacional de San Luis y también de Rosario, que colaboran en los 7 cursos de manera voluntaria y ad honorem. De la misma manera que los 14 profesores invitados externos que colaboran en cada uno de estos cursos lo hacen sin ningún tipo de retribución, solamente para aquellos que se suman ahora y que no están con la información suficiente. Cada curso de la especialización, en el segundo encuentro, cuenta con conferencias de los profesores invitados. Y en este curso, en particular, y teniendo en cuenta la temática que estamos abordando, es que hemos implementado un sistema de conferencias que vayan abarcando todos aquellos temas que consideramos neurálgicos y que queremos ponerlo en colectivo en discusión. Dicho esto, le damos la palabra a Jorge y desde ya, bienvenido y muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo. Adelante, por favor. Bueno, bueno, muchas gracias. La verdad, agradezco mucho la invitación, Enrique, Julio. Y la verdad que para mí es una oportunidad también de poder expresar algunas ideas que uno ha venido construyendo en el tiempo. Así que estoy muy agradecido de la invitación de ustedes. Yo elegí el tema del eurocentrismo a partir de un trabajo que yo hice hace ya una buena cantidad de años, en un curso de posgrado de Claxo, que lo dio, bueno, un curso de posgrado sobre eurocentrismo. Y bueno, a partir de ahí hice un trabajo y quedó en el tiempo. Y cuando apareció la invitación, se me abrió la oportunidad, digo, voy a aprovechar para hacerlo visible de vuelta. Así que inclusive yo la exposición que voy a hacer es más sintética, pero inclusive yo podría mandarle por mail el curso
digo, el trabajo hecho, que es bastante más largo que lo que uno va, obviamente, exponer. El trabajo se llama el eurocentrismo. Es un tema que yo por mi origen, por mi tipo de militancia política, es un tema que uno lo ha fatigado bastante en la discusión político-cultural por allá por los 60, 70, pero en los últimos años, y especialmente a partir de la participación de los debates de América Latina, y también a partir de las posiciones de Samir Amin, este tema se ha mantenido siempre en el candelero, digamos. Así que, y entiendo que es un tema que es importante porque pretende hacer visible la dimensión ideológica de la dominación política y cultural que tenemos por la vía del imperialismo. En ese sentido, casi podríamos decir que el eurocentrismo es una característica ideológica de las relaciones de dominación política y cultural en este caso, del imperialismo. Tiene una particularidad que es importante, que es un culturalismo. Y cuando digo culturalismo estoy queriendo decir que afirma, de alguna manera se afirma en la idea de que en los pueblos hay invariantes culturales que le dan forma a su trayectoria histórica e inclusive son irreductibles entre sí. Cultural, como es un culturalismo, obviamente tiene una perspectiva antiuniversalista. Es decir, en vez de explicar la cultura por el proceso histórico, invierte las cosas y tiende a explicar la historia a través de las culturas, en este caso. Su en particular, en este caso, tiene implícito un universalismo, tiene una orientación universalista que básicamente propone la imitación al modelo occidental, que en este caso estamos hablando de Estados Unidos, Europa y Japón. Gruner agrega a esta relación a esta característica ideológica del eurocentrismo, agrega también elementos de carácter filosófico. Como decía, el eurocentrismo es una dimensión de la ideología dominante y en ese sentido, como todas las ideologías, cumplen una función de legitimación. Con la idea de ideología que yo me manejo, básicamente es como una representación que siempre tiene está asociada de alguna manera a un conjunto de prácticas. Esta representación es como que le da el marco conceptual y el marco discursivo a este conjunto de prácticas. Y por el otro lado, también muchas veces hay, la mayoría de las veces hay una concepción del mundo que le da fundamento, pero también es central ver en ellas que funcionan aparatos. Es decir, las ideologías son activadas, digamos, por militancia, por aparato, por dirigentes, por intelectuales. En ese sentido, y obviamente una de sus funciones principales es legitimar. En este caso, una de las funciones del eurocentrismo es invisibilizar las relaciones la realidad del capitalismo, sus relaciones de producción. Afirma, y entre otras cosas, afirma la emergencia de una racionalidad instrumental en todos los procesos, en principio primero los productivos, pero en todos los procesos. Presenta, y esto es una cuestión central muy asociada al eurocentrismo, que presenta al capitalismo como una construcción histórica europea y no como consecuencia de las leyes de la evolución humana. El capitalismo es un milagro europeo. El tercer mundo tiene bloqueos, obstáculos biológicos, históricos, culturales, geográficos, para reproducir la historia del capitalismo. Gestada en Europa, el capitalismo es un milagro europeo. No hay lugar para la pregunta, ¿por qué Europa y no en otra región? ¿Por qué las otras regiones no lograron
esta emergencia del capitalismo. Y aquí aparecen las explicaciones de carácter racista. También niega la dimensión polarizante e imperialista del capitalismo. La reproducción implica, por un lado, la reproducción del capitalismo implica, por un lado, la expansión geográfica, la expansión al interior de los colectivos sociales y culturales, ejemplo, expansión del capitalismo a la educación, y también implica, por un lado, la reproducción de los procesos socioculturales. Y por el otro lado, profundiza la polarización. El origen conceptual de esta perspectiva la vemos básicamente en manifestaciones culturales, ya sea en posiciones políticas, en posiciones ideológicas, y conforman un conjunto de elementos que hoy podemos decir que esto es, producto de esto, estamos ante un fenómeno cultural, y por consiguiente requiere que nosotros le demos explicaciones. Se pueden tomar muchos ejemplos. Yo voy a tomar dos ejemplos, uno muy conocido por nosotros, que es el caso de Sarmiento, por ejemplo. Sarmiento es un ejemplo de una manifestación claramente eurocentrista. Bueno, puedo dar lo fundamental es su actitud ideológica, que la ha manifestado en una cantidad enorme de discursos, donde planteaba que básicamente el centro del pensamiento estaba, en ese momento lo planteaba en Europa, aunque él también tenía inclinaciones por los Estados Unidos. Tuvo un papel protagónico en la organización política de nuestro país, especialmente después de Caseros, y impulsó con mucha fuerza una orientación liberal e inclusive la incorporación en lo económico en los marcos del imperialismo inglés. Después, en el plano educativo, tuvo un papel muy protagónico y bueno, es conocida su posición de civilización y barbarie, que inclusive eso lo lleva a pensar, a imaginar la posibilidad de cambiar inclusive los habitantes de nuestro país. Y después tuvo un protagonismo, a mi entender, nefasto en el caso del genocidio del Paraguay, de la guerra del Paraguay, donde justamente la experiencia que venía llevando Paraguay, una experiencia nacional, modernista, y que obviamente confrontaba con las perspectivas imperialistas de ese momento. Bueno, Sarmiento tuvo un papel protagónico y la verdad que se pueden leer los discursos, las frases que tuvo en ese momento para, especialmente con la muerte del mariscal Solano López. Este es un ejemplo de una manifestación cultural política de carácter eurocéntrico y que legitima justamente este hecho de que el capitalismo nunca podía emerger o nunca podía surgir acá en un país como Argentina. Y en todo caso, si quería que surja el capitalismo en Argentina, debía parecerse de alguna forma a los países centrales. El otro ejemplo es bastante digamos, más escuchado, que es el subirse al tren del desarrollo. Esta es una frase que la habrán escuchado muchas veces. Hay un ejemplo que a mí siempre me llamó la atención, que siempre lo cito, que es cuando le hacen un reportaje al presidente Menem y le preguntan al presidente Menem, perdón, ¿cómo es que usted está llevando adelante un programa que no tiene absolutamente nada que ver con el programa que llevó el peronismo en la época en que vivía el general Perón, en el 45-55? Y el presidente Menem le contestó que bueno, que los tiempos habían cambiado y que había que adaptarse a los tiempos. Justamente en ese momento, los tiempos ideológicos eran los del neoliberalismo. Después, otro ejemplo es en el plano de la educación. Ha habido ya desde hace bastantes años, inclusive desde la década del 90, que se viene planteando que el elemento central del desarrollo de los países
es justamente el conocimiento. Y que bueno, que lo que tendrían que hacer nuestra educación tendría que subirse al tren de los países desarrollados y organizarse en función de la producción de conocimiento. Inclusive reorganizar sus propias estructuras, sus propias instituciones. Y un ejemplo bastante más conocido es inclusive el del profesor Tedesco, que tiene una declaración donde dice que la sociedad hoy está caracterizada fundamentalmente por un papel protagónico del conocimiento. Su dinámica interna está planteada en función del desarrollo del conocimiento. Ahora veamos un poquito, entonces, ¿cómo tendría que hacer uno? Si uno cuestiona la idea de que Europa no es el centro del desarrollo del capitalismo, digamos, si uno cuestiona esa idea, entonces que el capitalismo no es producto de un milagro europeo, entonces la pregunta, la forma de la crítica de esa posición sería, ¿cuál sería en este caso el proceso de desarrollo del capitalismo? Entonces, en ese sentido, la hipótesis que uno plantea acá, hipótesis que ya viene bastante circulada en América Latina y en muchísimos lugares, que primero en el 1492 se produce la conquista y la colonización de América y inicia, con el proceso de la colonización de América, inicia el proceso de mundialización capitalista. Esto niega el milagro europeo del capitalismo y reafirma el carácter ideológico de las relaciones de dominación. El sistema mundo capital se desarrolla articulando 3 regiones: América Latina, África y Europa. Hay división del trabajo, hay explotación, hay etnocidio, hay genocidios. América Latina, además de poner las poblaciones originarias, y además de que vinieron esclavos de África, negros, también aportó su tierra y sus minerales. Y Europa, especialmente la del Atlántico Norte, más para más adelante, también aportó la manufactura. Entonces, una de las consecuencias de esto, como ustedes saben, si bien es cierto que fue España y fue Portugal la que realizó la colonización de América Latina, pero una buena parte de las cosas que salieron de América emigraron o fueron, de alguna forma, fueron hacia los países del Atlántico Norte. Entonces, y son las regiones de Europa que recogieron inmensas masas de plusvalía. Sentaron las bases de la acumulación originaria del sistema del capitalismo histórico, hoy hegemónico. Sistema que por sus rasgos estructurales, económicos, sociales e históricos tiene tendencia a la mundialización y a la polarización. Este proceso fue en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, sistema que en su expansión incluiría por primera vez a toda la humanidad en un sistema, en un solo sistema, el capitalismo realmente existente. Emerge un centro de poder mundial asentado en Europa, en las naciones que se constituyen como centros capitalistas autocentrados. Con esta idea de autocentrado estoy queriendo decir que son economías que manejan o controlan su propio excedente. Primero Inglaterra y Francia, luego Alemania y finalmente Europa, Estados Unidos y Japón, que diríamos hoy conforma la terna de dominación imperialista capitalista en el mundo. La constitución de este centro de poder producto del desarrollo capitalista es condición necesaria y suficiente para la mundialización capitalista, que es lo que estoy queriendo decir, que estos centros de poder se constituyen porque hay un proceso de mundialización y a su vez estos centros son activos en la mundialización. Los centros se desarrollaron de manera articulada con la periferia en una relación de explotación y dominación política, cultural y militar. En la constitución del capitalismo como sistema concreto,
de producción, se produce una transformación cualitativa en relación con los modos de producción previos. Se produce para el mercado, la propiedad privada separa los medios de producción de los trabajadores y en una dinámica relativamente autónoma. Apareció la gran maquinaria, especialmente en Inglaterra. La explotación deja de ser transparente y Marx la hace visible vía el concepto de pluralidad y muestra el carácter sistémico del funcionamiento capitalista y las leyes que lo rigen. Esta transformación se realiza tanto en Europa como en América y en África a partir de 1492, fecha de inicio de la mundialización capitalista. En América Latina se desarrollaron las plantaciones y también se desarrolló la explotación minera y de alguna forma también tuvieron una cierta característica empresaria en el sentido de que también separaron los medios de producción de los en este caso, los trabajadores, que eran en muchos casos esclavos, pero incorporaron algunos elementos de la racionalidad capitalista. En ese sentido uno podría decir que tienen alguna especie de introducción a lo que sería la racionalidad capitalista que se desarrolló en Europa en los siglos XVII y XVIII, además del saqueo que permitió la acumulación originaria. Entonces, la economía mundo, Europa, más África y más América, a través del desarrollo del mercado, crea las condiciones de la emergencia de las estructuras capitalistas nacionales europeas, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos. Estas estructuras nacionales no son pensables al margen del mercado mundial. El mercado mundial en desarrollo. En este sentido, el capital ha sido siempre imperialista. Acá hay una pequeña tensión con la idea de Lenin, cuando Lenin va a plantear que va a hablar del imperialismo a partir del siglo XX, y donde el elemento más dinámico, el elemento motorizador del imperialismo, en este caso de la explotación, son los monopolios. Pero también en la realidad es que previamente a este proceso existió la colonización, en el caso de la India, bueno, el mismo caso que estamos planteando acá de América Latina, y la existencia de la colonización generó una serie de condiciones políticas para que pueda inclusive viabilizarse la penetración por la vía de los monopolios. En este caso, por eso, con esta idea, voy a decir de que el imperialismo es una característica general del capitalismo. La emergencia del capitalismo implicó inmensas transformaciones cualitativas. La comprensión de su totalidad y de sus dimensiones imperialistas plantea la necesidad de visibilizar la inmensa transformación cualitativa que significa las emergencias de las estructuras capitalistas nacionales y europeas. Emerge el mercado interno como espacio de realización de la producción y no como causa. No es solamente la fábrica que produce con una determinada racionalidad. Esto es así porque también lo producido se realiza por el mercado de bienes de consumo y de capital. Y por otra parte, la gran maquinaria de capital constante adquiere un papel central en la organización de la producción y en el control de la fuerza de trabajo. Es el nacimiento de la clase obrera en Inglaterra y la que le va a dar esa identidad a Europa, digamos, es un componente central de la identidad europea. Acá hay un aspecto que lo quiero resaltar, que a veces en estas perspectivas de que como que Europa le debe todo a lo de afuera, el inmenso desarrollo de las fuerzas productivas, no se puede separar que en Europa existió una revolución científico-técnica. Es decir, en los siglos XV, XVI, XVII, se produjo un desarrollo científico en el plano de la física, de la química, de la biología,
y que tuvo un fuerte impacto en las fuerzas productivas, en el desarrollo de las fuerzas productivas, y además, también es, como era desarrollo científico en el plano de las ciencias naturales, ha sido la base de la ideología positivista en este caso. Bueno, y esto, digo esto porque esto también da una especificidad a Europa, es decir, si hay algo que es característico de Europa, ha sido el inmenso proceso revolucionario en el plano de la producción científico-técnica. En el siglo XVI, Europa era el centro del poder mundial. Los hechos lo mostraban así, y es importante cómo en el marco de producción de conocimiento de las ciencias naturales y en el marco de estas características de poder mundial que eran bastante visibles, es bastante natural que hayan salido justificaciones racistas, en este caso, para lo que sería en este momento África y América Latina. Es decir, a la base biológica de la dominación política estaba muy a mano por el propio desarrollo científico que había en ese momento. El capitalismo como mercado mundial, como conjunto de estructuras capitalistas nacionales, se constituyó en un sistema mundo, con un conjunto de centros y periferias. Los centros se desarrollaron en Europa a partir del siglo XVI. A partir de aquí se generó una relación de poder-saber con las periferias y con la totalidad histórica del capital. Acá yo uso la palabra saber con una idea de que no es lo mismo que conocimiento científico. Digamos, el saber es una especie de articulación ideológica, donde se articulan ideología, conocimiento y también propiamente está muy dirigido a la acción, directamente a la práctica en este caso. Bueno, en el caso de la dominación imperialista o de la dominación de los centros desarrollados, evidentemente hay un poder saber que sí, hay un poder saber que se hace elemento necesario para propiamente la dominación. La dinámica del capital que Marx describe, la dinámica que Marx describe en el Capital, en el texto, no existe en abstracto o como sistema al margen de la historia. Lo mismo que la burguesía necesitan una encarnadura que la constituyan. Los capitalismos nacionales se gestan y se desarrollan en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Aquí se desarrolla la burguesía en su seno. El capital en creciente modificación vale. Lo que quiero señalar en este punto es que el desarrollo capitalista no es en abstracto. Digamos, se desarrolla en los capitalismos nacionales, en este caso Inglaterra, Francia y Alemania, y en el caso de Marx, cuando describe las leyes, los escribe en el marco de una determinada realidad. E inclusive, podemos hablar inclusive de de una ley mundializada del valor, de que el proceso capitalista se genera en todo, se desarrolla en todo el mundo. Este es un ejemplo, esta es una muestra de cómo las leyes del desarrollo histórico, las leyes del desarrollo capitalista, no tienen las mismas características que lo que son las leyes del desarrollo en las ciencias naturales. Las ciencias naturales, como ustedes saben, desarrollan una fórmula física y después van mirando cuál es su error mayor o menor, pero tienen un grado de precisión enorme. En el caso de las leyes sociohistóricas, están atravesadas por contradicciones y tienen una validez. Por momento es mucha su validez, por momento es poca. Un ejemplo muy conocido en el plano del marxismo es la ley de la tendencia histórica, de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que es una ley
que uno nunca la puede ver como si fuera un tiralínea en su propio desarrollo. Hay momentos que tiene un mayor cumplimiento y hay momentos que tiene mucho menor cumplimiento. Y esto es fundamental porque son leyes que se expresan, que en ellas se expresan las contradicciones de clase del propio sistema capitalista. Bien. La segunda, otro elemento es que en el proceso de mundialización creciente del capital, el capital es polarizante, desigual y combinado. Este carácter polarizante reduce una parte de la autonomía relativa. En este carácter polarizante reside una parte de la autonomía relativa de la dinámica de acumulación de los centros desarrollados. Y a su vez esto impulsa la polarización. Es bueno realzar el núcleo de partida de la construcción histórica del sistema mundo, la articulación de América, África y Europa. Más allá de la emergencia en Europa, en Europa no pierde su condición de ser una totalidad mundial que se expande geográficamente y como en su integridad social se constituye una totalidad dialéctica donde el polo dominante, Europa, hoy sería Europa, Estados Unidos y Japón, y la periferia, polo dominando, están en una contradicción constante y es una relación de poder mundial, o sea, imperialista, enriqueciendo el concepto, en este caso, de Lenin. El poder imperialista se corporiza entonces en la articulación colectiva de Estados Unidos, Europa y Japón. Este proceso histórico de nacimiento y desarrollo del capitalismo como sistema nacional, como sistema mundial, es lo que hoy se nos presenta como una globalización con leyes naturales de la economía de mercado y por lo tanto no tiene sujeto que la aporten y menos aún es una relación de dominación. Por ello, por ello es importante resaltar que el eurocentrismo es una característica de la dimensión ideológica y cultural de la relación de poder mundial que se expresa en el régimen mundializado del capital. Bien, ahora en general en las propuestas de solución, porque en esto seguramente coincidimos, el capitalismo cada vez presenta problemas más graves y problemas que no presentan soluciones. Aparecen soluciones, pero son soluciones parciales, soluciones muy particulares, pero coyunturales, pero en realidad el problema del porvenir y hacia dónde vamos cada vez se presenta como más oscuro. Entonces, para nosotros es necesario, bueno, pero en el marco de este proceso de mundialización que tiene el propio capitalismo, constantemente nos está planteando una perspectiva universalista. Ahora, como decimos, es un universalismo con cada vez más crisis. Nosotros necesitamos plantear también otro universalismo. Un universalismo que en términos teóricos nos explique los procesos evolutivos de la humanidad, sus leyes de desarrollo y cómo el capitalismo es producto de este proceso y las leyes de su superación. En términos prácticos, propuestas alternativas a las imperiales. En América Latina y en el mundo vivimos los problemas globales crecientes de la desigualdad social, de la destrucción de la naturaleza, de la expansión de la guerra y de la expansión de la dominación cultural. Tenemos el caso también en nuestro continente de la depredación de los recursos naturales y de la biodiversidad, y también lo tenemos en el desconocimiento de la identidad de los pueblos originarios, y inclusive de su carácter de propietario de los recursos naturales. O sea, en el plano de la cultura, también hay un problema global creciente en este caso. La discursividad sobre los problemas globales tiene cada vez más presencia
vía medios de comunicación. No hablan del capitalismo, sino de la expansión del mercado mundial y de los conflictos internacionales de manera separada. Lanzan propuestas de solución a los problemas globales que, además de no resolver nada, agravan los mismos. Ocultan que las problemáticas globales se expresan en el conflicto desarrollado, ocultan que los problemas globales expresan el conflicto desarrollado por la dominación imperialista a través de la alianza de los centros dominantes imperiales y los capitales locales contra las clases populares de las periferias. Una visión objetiva de los efectos de la dominación capitalista, bueno, se pueden poner algunos números que seguramente muchos de ustedes los conocen. Una secuencia de diferencias entre el ingreso de los países más ricos y los países más pobres es interesante mirar. En 1820 la relación era de 3-1 a favor de los más ricos, en 1950 de 35-1, en 1973 de 44-1 y en 1992 de 72-1. Y después es interesante observar que el 20% de los países más ricos participa del 86% del consumo privado total, del 58% de la energía mundial, del 84% del papel, del 87% de los vehículos, del 91% de los usuarios de Internet y del 74% de la línea telefónica. Estos números son del año 2000, que es cerca de cuando yo hice este trabajo, pero si los miramos hoy, no son muy diferentes. En ese sentido, es bueno señalar que hubo un momento donde las clases dominantes estaban alborozadas, porque en el siglo XX se producen dos revoluciones importantes, pero por sobre todo la Revolución Rusa, que entonces este proceso de dominación imperialista tiene, digamos, una respuesta crítica e inclusive militar en otros lados. Nosotros no podemos dejar de ver que después de la Segunda Guerra Mundial, inclusive por la existencia de estos dos polos, de Estados Unidos y la Unión Soviética, inclusive crece una alternativa que es la alternativa del tercer mundo. En ese sentido, la dominación imperialista tiene una serie de obstáculos, y esos obstáculos están dados fundamentalmente por la emergencia del polo soviético y a su vez por también las posibilidades, por los procesos de descolonización que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando cae la Unión Soviética, que es creo que en el 89, hubo un festejo alborozado de las clases dominantes por el supuesto fin de la revolución. Vendría un periodo de paz y bueno, a lo mejor los que se acuerdan de ese momento, pero había una especie de mucho optimismo en cómo se iba a modificar la situación del mundo por la vía positiva. Bueno, la verdad que fue todo al revés. Crecieron los gastos en armamento, las guerras han crecido y ha aumentado el peligro de la guerra atómica. Japón y Alemania se están armando, que eran países que después de la guerra habían quedado, que no tenían prohibido el armado, y hoy tenemos la guerra de Ucrania, y bueno, y ahora tenemos el conflicto de Palestina. Después, también es importante resaltar en ese sentido la creciente ofensiva de los movimientos sociales en América Latina en la segunda mitad de la década de los 90, por la propiedad de la tierra, por las identidades culturales originarias, el derecho al trabajo y los problemas de la depredación ambiental. Y también surgieron movimientos sociales importantes como el movimiento Sin Tierra, zapatismo, la CONAIE de Ecuador, movimientos indígenas en el oeste latinoamericano, movimientos piqueteros en Argentina, movimientos ambientales en Argentina y otros. O sea, con esto quiero decir de que este optimismo que planteaban las clases dominantes no estaba justificado. En todo caso, podemos decir que las cosas fueron al contrario. Los males de la guerra y la desigualdad ahora irrumpen. Bueno, y ahora se ha agregado, esto ya en los últimos 20 años con mucha fuerza, la respuesta de la naturaleza. El
el desarrollo capitalista ha caotizado los equilibrios ecológicos y también le ha puesto trabas crecientes al metabolismo, que es el mecanismo por el cual nosotros nos reproducimos. Y el racismo volvió a tomar fuerza. Entonces, el capitalismo realmente existente se va quedando sin legitimidad para resolver los graves problemas de la humanidad. Esta es su más importante crisis. En función de lo dicho, el problema impostergable de que necesitamos, de la necesidad de construir, no, el problema impostergable de cómo vamos a construir nuestro porvenir. Es decir, necesitamos tener un porvenir por delante y evidentemente si hay algo que está amenazado es justamente esto. Es decir, todo aparece como más factible que la barbarie domine nuestro futuro. Necesitamos para esto producir un saber que nos oriente en la construcción del porvenir. Y aquí entramos en una cuestión de poder. Ya hay un saber poder imperialista, es parte del metabolismo del capital que realizan las clases dominantes. Es el saber poder de los centros desarrollados, del capitalismo mundializado e imperialista, bueno, que hoy no tienen obstáculos Estados Unidos, Europa y Japón, no está más la Unión Soviética, y en todo caso la política de China ha sido la política de China ha sido no construir otra alternativa de poder como la que fue en su momento la Unión Soviética. Son los beneficiarios de la desigualdad, los menos afectados por la guerra, y albergan a la minoría. Bueno, quiero decir que entonces los beneficiarios de este poder imperialista son justamente los menos afectados por la guerra, albergan a la minoría de la población que consume los frutos de la depredación del planeta. Asociado a este poder se desarrollan ideologías justificatorias cuyo rasgo característico es la dimensión eurocéntrica, la dimensión que nos explica por qué somos periferia, cómo debemos hacer para ser centro y qué es lo que hicimos mal en los emprendimientos anteriores para hacerlo. Entonces, aquí nosotros hemos escuchado bastante que después de la caída de la Unión Soviética y la hegemonía fuerte del neoliberalismo y del capitalismo, estábamos en el frente, estábamos frente al fin de la historia. Por supuesto, esto ya viene demostrando que no es así, pero la propuesta que siguen teniendo para el porvenir, en este caso, es más neoliberalismo, más capitalismo, más mercado mundial, y a esto le agregan más democracia. Según las orientaciones de los quienes hacen los consejos, que pueden ser los economistas neoliberales, entonces la orientación es más mercado. Y si la orientación es un poco más socialdemócrata, la orientación es más democracia. Por supuesto que cuando hablan de democracia, nosotros deberíamos saber de que la democracia hoy en los países centrales y también en nuestro país y en los países de América Latina son elecciones periódicas mediatizadas por medios de comunicación y poderosas maquinarias electorales de funcionarios que se hacen cargo del Estado y siempre restringido por el ejercicio del poder de las clases dominantes. Cada vez más, entonces, lo real es que la crisis capital, los problemas globales graves siguen creciendo y cada vez más se tienen que hacer cargo que tienen que resolver el problema del porvenir. Todavía logran evitar de plantearlo de forma consciente, oficializarlo y mundializarlo. Terminan hablando solamente de cuestiones coyunturales y de amenazas en todo caso, como por ejemplo el caso de la inmigración de África hacia Europa, o por ejemplo la rebelión de los pueblos de la periferia. Entonces siempre terminan trabajando sobre propuestas coyunturalistas, pero los problemas centrales, como recién hemos planteado, que la desigualdad,
que son la desigualdad, que son los problemas ambientales, estos continúan exactamente iguales. Bueno, entonces el problema del porvenir sigue planteado con toda su fuerza. La respuesta al universalismo que surge de las ideologías de mercado es una expresión pobre de la respuesta más general que dice imitar a Occidente, que es el mejor de los caminos. En el plano más general, esta ideología afirma que Europa, luego de la modernidad y hoy los centros imperialistas, son producto de una evolución histórica lineal, progresiva, desde el estado de naturaleza, atravesando por Grecia hasta el presente. La pregunta es cómo hizo esta evolución histórica para poder elegir a Europa como el lugar, elegido para el desarrollo capitalista. Y lo cierto es que los europeos mienten un poco sobre su historia. Primero plantean a Grecia como parte de Europa, y segundo, plantean al cristianismo también como producido en Europa, en este caso. Los países periféricos son la expresión de algún momento histórico y nos dicen que en esta evolución del mercado que viene de allá, de los orígenes hasta el presente, y que pasó por Europa, y Europa fue la génesis del desarrollo capitalista, el país elegido, nos dicen a nosotros que los países periféricos, en este caso del tercer mundo, son parte de la historia, son algún momento de la historia del desarrollo de ellos. Y al ser un momento del desarrollo de la historia de ellos, automáticamente somos inferiores. Los países periféricos son la expresión de algún momento histórico de esta evolución. Por un lado son la expresión del pasado, pero por el otro lado, este hecho es ahora en el presente, luego son inferiores. Esta forma general de plantear el problema del universalismo a partir de mirar el desenvolvimiento de Occidente, incluyendo no solo las teorías liberales y neoliberales, por ahí también hay algún marxista que también tiende a plantearlo de la misma manera, aunque entiendo son bastante minoría. Bueno, esto es el planteo general que yo les quería hacer. El trabajo tiene más cosas para desarrollar, se lo voy a mandar por escrito, pero yo con esto daría por terminada mi exposición, y en todo caso seguramente surgen preguntas o reflexiones o cosas por el estilo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad que más que interesante estas reflexiones. Yo simplemente quiero hacer 2 o 3 comentarios porque nos ayuda mucho tus sentencias, reflexiones que nos has dejado, y dejarte en su momento, digamos, una pregunta, una inquietud que tengo, ¿no? Pero que en su momento vos la vayas viendo en función de quienes van interviniendo. Ahí Julio se ha anotado, estamos a tiempo. Y yendo a lo concreto, en primer lugar, quisiera destacar un aspecto, que es el momento en el cual vos escribiste este artículo, más allá de las actualizaciones que vos podrás hacer, que me parece que es importante, en el sentido de que si uno cruza épocas y momentos de escritura, estamos en presencia con un segundo aspecto, ¿no? De un intelectual y un militante. Y yo creo que esto es muy importante porque entiendo que tus reflexiones responden a una época, a un momento, pero en plena dinámica como sujeto político, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema que es bueno tenerlo en cuenta, sobre todo
en los ámbitos en que nosotros estamos y que muchas veces cuesta entender esta faceta. Lo otro que me parece y que quiero destacar es tu recorrido que haces acerca del eurocentrismo. Nos ayuda a cada uno de los que estamos en la sala en función de nuestros intereses, ¿no? Pensemos que acá en la sala, en primer lugar, hay de distintos países: México, Colombia, República Dominicana, seguramente puede haber algún otro país que desconozco la procedencia de alguno de los anotados, y también de distintas regiones de la Argentina, pero también desde diferentes disciplinas donde ven estos problemas. Entonces, creo que el panorama que nos dejás, más lo que cada uno complemente, nos exige encontrar la especificidad del eurocentrismo en el problema de nuestro estudio, de nuestra práctica, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como todo un camino que vos nos dejás, porque, bueno, el propósito no solamente de la especialización, sino de este curso en particular, es casualmente encontrar, en este caso, cómo hemos sido colonizados, cuál es el rol, el papel del eurocentrismo en temas clave como educación, como cultura, innovación tecnológica y comunicación. Entonces eso me parece a mí que es muy importante, porque en el desarrollo histórico que vos has planteado nos habilita a cada uno de nosotros a poner nuestro tema en tensión, que es lo que nosotros estamos buscando. Y también nos ayuda a descifrar aspectos que, como en la conferencia anterior con Luis Bonilla y con Carolina Jiménez, nos dejaron algunas reflexiones que nos ayudan a tener que profundizar de qué manera en la reproducción del conocimiento está presente y con qué variables el eurocentrismo. Así que me parece esto como una cuestión que lo quería subrayar, no solamente destacándolo por tu, bueno, impronta que le das y con tu faceta con tanto impulso bueno, a un tema que lo profundizas mucho, sino que también a nosotros nos es sumamente útil. Y la reflexión que te pediría, pero después, en algún momento que vos le hilvanes, es que sería bueno si vos podés hacer alguna referencia, algún comentario de este tema que estamos viviendo, lo que estamos discutiendo. ¿Cómo fue en tu vida militante, en tu vida dirigente gremial, dirigente político? ¿Cómo atravesaba esto del eurocentrismo en las prácticas y con la convivencia de los actores del momento? Es muy larga, no pretendo que seas exhaustivo, pero tal vez sería bueno que nos deje un pequeño flash de esos momentos, porque creo que hay que recuperar todas las vivencias históricas de la lucha por la resistencia. Bueno, dicho esto, ya vamos a ver en el chat que hay algunos comentarios, y el profesor Julio Gambina está pidiendo hablar, así que con mucho gusto. Adelante, Julio. Bueno, gracias Enrique. Buenas tardes, noches a todas, todos. Jorge, muy buena presentación. La verdad, con Enrique, cuando discutíamos y planificábamos este módulo en especial, módulo al que al comienzo Enrique dijo, le dimos una vuelta distinta. Te confieso, Jorge, que nosotros decíamos, bueno, ¿a quién invitar que hable desde la filosofía, desde la matemática, desde la física, para que pueda articular estas cuatro categorías tan complejas como cultura, educación, innovación tecnológica y comunicación? Y la verdad que lo has hilvanado
de manera espectacular, así que me alegro, sobrepasa las expectativas que teníamos con la intervención. La segunda cuestión que quiero destacar, muy importante, es cuando preguntás por qué en Europa. Yo creo que es una pregunta sustancial, porque hay que discutir mucho más en Argentina y en América Latina y el Caribe, que el capitalismo nace universalmente. Hay una tendencia a ver al capitalismo como progreso, pero el capitalismo es progreso y devastación. El capitalismo es el progreso de la revolución industrial y es el genocidio en América Latina, la cacería para la esclavización en África. Bueno, el papel de los bandeirantes en Brasil contra los indígenas de Brasil, de Uruguay, del norte argentino, de Paraguay, digamos, para ir contra los guaraní. Vos mencionaste la guerra de la Triple Alianza, pero bueno, en Brasil son considerados héroes los bandeirantes, los constructores de esa actividad violenta contra los indígenas. Entonces me parece que es muy importante porque América Latina es, con el aporte de su gente asesinada y el saqueo de los bienes comunes, constructora del capitalismo contemporáneo. Pero en segundo lugar, en la década del 70, el terrorismo de Estado en América Latina, en el sur de América, constituye al capitalismo contemporáneo. Digamos que no solo América Latina está en el origen del capitalismo, sino que América Latina y el Caribe está en el capitalismo de esta época, el capitalismo de los últimos 50 años. O sea que me parece que es muy importante ubicar esta dimensión. La tercera cuestión, mencionaste a Marx y a la ley de tendencia decreciente de la tasa de ganancia, y yo quiero ratificar que casualmente la ley se llama ley de tendencia. Son leyes tendenciales, y es más, el mismo Marx, tras cartón de hablar de la ley de tendencia, habla de las contratendencias. O sea que es una tendencia que es contrarrestada por el poder. Y en ese sentido, muchos quieren ver como que es una cuestión física, matemática, de que la tasa de ganancia tiene que caer. No, la tasa de ganancia cae y por lo tanto hay políticas que contrarrestan la caída de la tasa de ganancia y por eso crece la explotación del trabajo. Y lo último que quiero comentar, más que comentar, es hacerte una pregunta, porque me parece muy estimulante tu final sobre el tema del porvenir. Y yo te quiero provocar con una vieja pregunta, ¿no? Del qué hacer. Vos creo que has dado pistas, lo has trabajado muy bien, pero mi pregunta es qué curioso, ¿no? En esta época donde la naturaleza responde, los movimientos sociales responden, donde la contratendencia por la mercantilización crece, lo que crece no es una perspectiva popular o por izquierda, ponerle el nombre que quiera, sino que crece por derecha. Estoy hablando de la Argentina en particular, pero podría hablar de Brasil con Bolsonaro, o de Italia con Meloni, o de España con la ultraderecha, o con Trump en Estados Unidos. No es que estén ganando, ni que estén consolidados, porque así como llegan, salen. El golpe de Estado en Bolivia no pasó, pero te quería hacer una pregunta, no para que nos hables de la elección del 22 de octubre, por favor, sino para pensar en esta dimensión histórica de qué supone este avance de las derechas en este tiempo histórico. Hasta ahí y desde ya muchísimas gracias, Jorge. Muy buena presentación. Bueno, muy bien. Mira, Jorge, bueno, hay dos inquietudes que dejamos con Julio. Y acá te leo para que lo tengas. Ha escrito en el chat Alfredo Salmerón Aceves, hace un comentario y una pregunta. Yo te lo leo para que vos lo tengas, lo ordenes y después digamos, bueno, tus respuestas, tus comentarios y seguimos el diálogo. Alfredo dice: ya en los 80, Manuel Castel, que entonces conceptualizaba a Latinoamérica en la periferia del neocapitalismo,
denunciaba la perspectiva eurocéntrica desde la metrópolis. El capitalismo radicalizó el liberalismo del mercado y la revolución tecnológica informática acentuó el eurocentrismo. Ahora que Europa se comporta como colonia de los Estados Unidos y desnuda la falsedad del discurso democrático, comillas, de Occidente, pregunta: ¿desde qué espacios económicos, científicos y técnicos podemos empujar e impulsar avances para la desarticulación del imperialismo capitalista y, en dicho proceso, el derrumbe del eurocentrismo como contribución al proceso más amplio de la revolución sociocultural de la clase trabajadora en su sentido más amplio de la clase? Bueno, con esto tenemos ya hasta las 22 horas, así que podemos estar tranquilos. Bueno, Jorge, lo que hayas podido tomar nota, tus comentarios y después seguimos. A ver, Enrique, me quedó grabada la pregunta de Julio, me quedó, la incorporé en algún lugar del cerebro. Entiendo también esta pregunta, la verdad que es muy interesante. Y lo que vos me dijiste al final, la reflexión que me pediste al final. La reflexión mía era alguna referencia de tu experiencia personal en tu Ah, ya está, vida. ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Voy por ese orden entonces. Muy bien. Yo estudié en La Plata, me recibí de matemático allá y fui un activo protagonista de la discusión en ese momento. Y bueno, en el marco de la discusión de izquierda había dos posiciones, digamos. Una posición donde planteábamos que la democratización de la educación era solamente ampliar las plazas. ¿Se entiende? Y había otra posición, yo estaba en ese momento ligado a los procesos de las organizaciones guerrilleras y demás, y planteamos el problema cultural. Es decir, acá hay un problema de dominación cultural. Es decir, la educación sufre el problema de la colonización cultural. Ahí hubo un debate fuerte, donde participó desde Oscar Barzazki. Éramos críticamente duros con el cientificismo, y yo sigo creyendo que el cientificismo sigue teniendo su elemento de colonización cultural. Bueno, y otro, Rolando García, una serie de personajes que nos acompañaban en esos debates. Ese fue un momento importante. Donde apareció el tema de la colonización cultural. Y después, después yo he leído bastante los textos de Samir Amin, que también él tiene una perspectiva del eurocentrismo que a mí me gusta, me cae mejor, porque nos plantea directamente cuestionar el eurocentrismo sin cuestionar el papel de Europa y los Estados Unidos en el desarrollo capitalista es una fantasía. Eso en crítica a Eduardo Said, que es un orientalista que reduce el problema del eurocentrismo a las declaraciones racistas que tiene muchos intelectuales norteamericanos. Y esa es una visión cultural exclusivamente, y no una visión de verlo al eurocentrismo en su dimensión ideológica para el proceso, en este caso, de la dominación. Eso por un lado. Serían dos elementos que te pongo, que a mí me han... y he participado mucho en el proceso de capacitación, pero yo tengo la sensación de que estos debates están muy lejos todavía de la docencia. Están muy lejos, porque inclusive la formación docente se desarrolla en instituciones donde no hay ni siquiera mecanismos de debate, no está la investigación, no tienen deberían tratar de parecerse a la institución universitaria y no lo son,
O sea, entonces, en ese sentido, la forma, la colonización cultural, o no sé cómo llamarlo, el formateado que te hacen de las cabezas, los propios textos, las editoriales y demás cosas, tiene mucho peso. Y nosotros no protagonizamos un debate en ese sentido. El ejemplo práctico hoy es que me permite decir algo más, la discusión sobre la problemática educativa termina siendo solamente una discusión de presupuesto y una discusión salarial que es absolutamente legítima, pero no, y ahora se ha incorporado el tema de la informática y el tema de la inteligencia artificial, porque es una cosa que tiene que estar en la educación, que acá sí podemos decir que por razones de eurocentrismo, y no está planteado el problema del conocimiento, de lo que significa la cultura y la ideología en el proceso educativo. Digamos, esos serían los lugares, no sé si te doy respuesta con esto, algo a lo que vos decís. Sí. Esto podría incluir una crítica hacia el sindicalismo de alguna manera que termina reduciendo el problema educativo al problema reivindicativo. Lo que vos decís, Julio, ahí me queda una. Se han escuchado tantas cosas con respecto a la derecha en estos últimos tiempos, pero esta derecha no empezó acá. Hay una derecha histórica que ya está en los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es un país ideológicamente de derecha, ¿se entiende? Conserva la ideología de los protestantes, esos reaccionarios que hicieron Nueva Inglaterra. Es decir, los principales héroes patriotas de los Estados Unidos, muchos de ellos han sido esclavistas. Con esto quiero decir de que ya tenemos eso. Digamos, ahí no. En todo caso, lo de Trump fue una especie, un exceso, si se quiere. Esto por un lado. Y segundo, en Europa también han crecido las derechas y entonces esos elementos acá han llegado. Eso, yo creo que ese es un efecto de la colonización. Y después hay una incapacidad de respuesta a muchos de los problemas económicos y sociales de los sectores populares, especialmente de los jóvenes. En fin, hay una cantidad de problemas irresueltos que tienden a canalizar un pensamiento de derecha. Para mí son estas dos cosas. Tratar de reducirlo exclusivamente a un problema de que la sociedad, la economía no da respuesta a los problemas, me parece falso, porque hay intelectuales de derecha. ¿Y de dónde surgieron esos intelectuales? Hay promotores, como digo, que la ideología siempre tiene ideólogos. También acá, esta ideología tiene ideólogos. ¿Y sus ideólogos de dónde vinieron? Yo a eso es donde los asocio en su relación con Europa y con todo lo demás, ¿no? Con respecto a lo que me dice de Castel, la verdad que me sorprendió buenamente la cita de Castel. Lo que yo simplemente insistiría en este aspecto. Es muy difícil resolver el problema del eurocentrismo al margen del anticapitalismo, quisiera decirlo así de esta manera. Es decir, hoy nosotros tenemos problemas que no se van a resolver si no se modifican correlaciones de fuerzas y no se modifican relaciones de poder que estamos teniendo. En ese sentido, diría que el desafío que tenemos ahora es volver a hacer vivir la idea de revolución, que ha quedado medio golpeada, medio tirada al canasto, volver a revivir la idea de revolución y la necesidad de construir. Ahí yo sí a la idea de un saber que es el saber para la emancipación, un saber que es el saber para la liberación. Esto, en plena Revolución Rusa,
bueno, como decía, cuando Lenin elabora toda la teorización, porque realmente elaboró una teorización y elaboró realmente hasta las bases de un saber que fue la guía para todas las otras revoluciones que se produjeron, bueno, todo eso se condensaba en la idea del partido. Bueno, hoy todo eso le veo dificultades yo. Nosotros necesitamos construir una especie de movimiento intelectual, cultural, profundamente crítico, y que sea capaz de tener un papel de dirección en la sociedad. Y bueno, donde obviamente yo soy lo que cree que siempre el materialismo histórico tiene que seguir jugando su papel central, pero nosotros necesitamos una generación, una construcción de revolución y de transformación y de emancipación, que pegue un salto sobre las experiencias que tuvimos anteriormente. Eso me parece que es el desafío que tenemos ahora, en el marco de la tristeza que nos genera la situación que estamos viviendo, pero que también habla de la gravedad de la situación, porque ya tenemos 2 guerras en marcha. No quiero pensar que pronto tengamos otra, porque la crisis capitalista es grande y la manera de salir de las guerras, de la manera de salir de las crisis han sido las guerras. Esto nomás. No sé si respondo un poco a la... Jorge, Sí. mira, dijiste 2 guerras y en estos días las Naciones Unidas ha decidido autorizar una misión militar, una invasión sobre Haití. O sea que son 2 guerras muy visibles, pero tenés en nuestro territorio, ya tuvimos la MINUSTAH en Haití, ya hemos tenido esta situación en Haití y ahora se repite con el aval de la ONU, por lo cual el tema de la militarización de la guerra es todo un drama de la época. Pero mirá, tenemos unos minutitos y hay 2 comentarios en pantalla, así que si querés hacer Los una leo. reflexión. Los leo, Marita los dice, el eurocentrismo dificulta entender las dinámicas sociales de otros pueblos y erigirse como centro de poder de la civilización. Y pregunta si hay movimientos europeos de la intelectualidad que trabajen en un pensamiento crítico hacia el eurocentrismo. Y Alfredo Salmerón dice, lo peor en el ámbito de la educación es que el eurocentrismo ya está entronizada y a los educadores nos llegan con retraso las pseudo alternativas europeas y nos llegan sin espinas que puedan herir al capitalismo. Un Vygotsky deformado, absurdamente despojado de su base marxista y reducido a una propuesta cognitiva cultural. Así que si querés hacer una última reflexión sobre estos 2 comentarios, adelante, todavía tenemos pocos minutos. Sobre el último comentario, le mando la firma. Coincido plenamente, se tiene en relación con lo que yo decía recién. La perspectiva sindical en ese sentido tiene una debilidad crítica, y todo lo que viene como empaquetado, así que coincido plenamente con lo que dice. Y el comentario anterior, ¿cómo era? Acá te El lo... comentario anterior, te lo leo de nuevo, de Marita, María Concepción Salas, dice, el eurocentrismo dificulta entender las dinámicas sociales de otros pueblos y erigirse como centro de poder de la civilización. Y pregunta, ¿hay movimientos europeos de la intelectualidad que trabajen en un pensamiento crítico hacia el eurocentrismo? Yo no tengo tengo la impresión que no. No, o por lo menos que lleguen a mi conocimiento o que tengan la fuerza suficiente. Un personaje que fue muy importante desde el punto de vista de la crítica al eurocentrismo, fue Edward Said, que con un libro famoso que tiene muy conocido, que es el orientalismo, que su crítica
se redujo a que los europeos o los americanos se pasaban criticando a los orientales con una perspectiva racista. De ahí no pasaba. Pero además hay en los Estados Unidos, hay una cosa que esto es polémico, hay una cosa que varias universidades tienen un planteo crítico a esto, es decir, tendrían un planteo crítico al eurocentrismo, pero lo resuelven contratando profesores de acá, de América Latina o de algunos otros países que se incorporen a las universidades, son profesores de las universidades norteamericanas, presentan trabajos críticos con respecto al eurocentrismo, pero mi crítica sería en este caso que deberían esforzarse por tratar de construir un espacio ideológico cultural acá en las zonas donde estamos concretamente. Voy a reivindicar en este caso la perspectiva de Samir Amin. Samir Amin vivió su vida tratando de construir un espacio ideológico crítico del eurocentrismo en África, en este caso, y bueno, eso ha sido importante. En ese sentido, de lo que yo veo es no hay planteos que hagan eje en el tema central de que el eurocentrismo es un producto del capitalismo y no es una simplemente una creación intelectual más individual o nada más. Muy bien. Quizás en ese sentido, Jorge, vos lo mencionaste, la concepción del sistema mundial. Sí. Has mencionado a Samir Amin, pero has sugerido a Immanuel Wallerstein, que desde Estados Unidos se dedicó a estudiar África y desde África contactó, bueno, precisamente la teoría del sistema mundo con Giovanni Arrighi, con Wallerstein, y toda la teoría marxista de la dependencia constituyen un núcleo intelectual compartido que renueva el pensamiento. Pero incluso, cuando Marita escribió, antes de que contestaras, yo más que pensar en nombres de intelectuales, pensé en estos días, Marita, en las gigantescas movilizaciones en defensa de Palestina que ha habido en casi todas las capitales europeas, inclusive en Estados Unidos. Y eso no es un detalle menor, porque yo muchas veces en los cursos siempre explico, hay una tendencia de los profesores a mencionar autores, pero yo siempre sostengo que los autores no son creadores de la realidad, sino que son sistematizadores de prácticas. O sea, son los que marcan el ritmo de la construcción de los pueblos. Y que en este momento haya tantos pueblos movilizados en el mundo haciendo visible lo que los medios de comunicación no hacen visible. Miren, este módulo es cultura, educación, innovación tecnológica y medios de comunicación. En el tema Palestina se mezcla todo, se combina todo, una concepción cultural de dominación, una cantidad de valores educativos de qué es lo que hay que transmitir de generación en generación. Hace 75 años que se consolida una ocupación sobre territorio palestino, y la innovación tecnológica, bueno, es una de las características hoy que puede mostrar Israel. Parte de la dominación de Israel tiene que ver con la innovación tecnológica, y el trabajo de los medios de comunicación es espectacular. Entonces, me parece que sin perjuicio de autores, en donde sí hay muchos autores en Europa. Miren, incluso Marita, en este mismo momento se está haciendo una cumbre contra la reunión mundial del Fondo Monetario y el Banco Mundial, reunión que se hace en Marrakech, en África, y están participando, quien lidera esa cumbre es el Comité de Anulación de las Deudas Ilegítimas, y es una articulación que tiene un importante desarrollo en Europa, en África, en Asia, en América Latina y el Caribe. Hay compañeras y compañeros de la región participando, pero hay muchísimos europeos, y es un movimiento de raigambre cultural
que nace, bueno, Jorge recordaba, la Unión Soviética cae en el 91, y cuando cae la Unión Soviética, al mismo tiempo que se plantea el fin de la historia, hay un planteamiento de recrear un movimiento antiglobalización, anticapitalista. Por eso nace el Foro Social Mundial en el 2001. Digamos, son las luchas de los 90 las que generan la idea de que otro mundo es posible. Y otro mundo es posible es una idea, pero esa idea no es necesariamente una genialidad de un intelectual, sino es la dinámica de los movimientos populares. En el mismo momento que está cayendo el muro de Berlín, en el año 89, en noviembre, en febrero de ese año se produce el Caracazo, que es el preludio de 10 años después de la emergencia de la Revolución Bolivariana y todo lo que la Revolución Bolivariana innovó en América Latina y el Caribe. Incluso puso en discusión la propia trayectoria e historia del socialismo cubano, que era la gran referencia en América Latina. Estoy diciendo esto para enriquecer la reflexión que venimos haciendo, y que hay mucho que aprender y visibilizar. Nosotros estamos en la universidad, Enrique siempre insiste, universidad pública, y nosotros tenemos que hacer más visible lo que es invisible para la dominación. La dominación son los medios de comunicación, la dominación es la educación, incluso la educación pública. Hay que decir, la educación, nosotros defendemos una concepción de educación pública, pero la educación pública está permeada por la educación eurocentrista. Mire, si hay algo que hago, yo reviso muchas tesis, reviso muchos artículos. Hoy le mandé a Enrique un artículo de la revista de la CEPAL, y entre los comentarios que le puse, mirá la bibliografía, toda bibliografía de afuera, como si en América Latina, un artículo que habla de América Latina y el Caribe, como si no hubiera bibliografía de estudios de América Latina y del Caribe. Es impresionante cómo ha permeado el eurocentrismo, incluso en parte de la intelectualidad crítica, que muestra más que leyó tales y cuales libros de Estados Unidos o de Europa, en vez de leer. Bueno, por eso nosotros hemos publicado libros con las tesis de los compañeros que se graduaron en la primera cohorte de esta especialización, hemos publicado libros de seminarios y debates que hemos hecho. Estamos en bueno, el propio Boletín Transformaciones quiere constituirse en un acervo bibliográfico al mundo, y digo al mundo porque en esta misma sala hay compañeros de países hermanos, compañeras de países hermanos, y es muy bueno que reivindiquemos más esa construcción propia, que bueno, estamos sobre la hora, y el aporte que has hecho, Jorge, es fantástico. Y yo voy a decir lo que dijo Enrique al comienzo: estás con nosotros desde el principio. Yo podría decir que tiene lógica, porque era un tiempo en que batallábamos juntos, militábamos juntos las causas comunes del movimiento sindical, del movimiento obrero, del movimiento popular, la concepción latinoamericana caribeña. Y bueno, tiene lógica de ir tejiendo lazos para articular toda esa argamasa que a veces se distancia por la política cotidiana, concreta, lo que en la dinámica del pensamiento estructural tenemos que seguir tejiendo, armando, porque yo voy a insistir en dos ideas clave. América Latina estuvo en el origen del capitalismo, en la parte de devastación, y en la recreación de la ofensiva capitalista, América Latina puso las víctimas del terrorismo de Estado en las dictaduras del Cono Sur. Y por lo tanto, desde América Latina, con toda esa innovación que supuso el otro mundo es posible, la recuperación de las luchas indígenas originarias campesinas, el movimiento de mujeres, que en este momento está sesionando en Bariloche el encuentro de mujeres y disidencias. Bueno, esa es una lucha histórica de la sociedad contemporánea, pero América Latina y Argentina en particular ha puesto un granito de arena muy importante. Así que muy agradecido, Jorge, por tu aporte. Yo alcancé a leer algunas felicitaciones, saludos en el chat.
me perdí los últimos mientras hablaba, pero bueno, Sí. acá dicen gracias, muchas gracias por los aportes, gracias Cardelli. Bueno, Hay muchos espectacular. comentarios de todos los compañeros y compañeras que están en la sala que verdaderamente estimulan. Yo lo único que quisiera agregar es que, en particular para aquellos presentes que no están en la especialización, decirles, recordarles que el próximo viernes, el viernes 20 de octubre, en el mismo horario, vamos a tener presente a Eduardo Smith, quien va a abordar el tema Una visión crítica de la comunicación como mercancía en el siglo XXI. De esta manera, un poco lo que hemos querido hacer es poder ir integrando, tejiendo estas categorías que nos hemos propuesto revisar, y ahora, bueno, nos toca el tema de comunicación como un elemento a tenerlo en cuenta. Esa va a ser la reflexión, por supuesto, conectada con todos estos temas. Así que bueno, con esto estamos concluyendo, esto está grabado, se va a distribuir. Jorge, no dejes de enviarnos después tu escrito, no modifiques, déjalo como estaba en aquel Sí, entonces, sí, es más que suficiente. Y desde ya, muy agradecido a vos y a todos los que nos siguen acompañando, y nos vemos el próximo viernes. Bueno, gracias a ustedes, che. Un abrazo.